Piedad Vergara y Aldo Schiapacase. Aldo, hay un tema que a mí me parece súper interesante, que de hecho lo hablamos la semana pasada cuando recién salió, pero que yo creo que hay que profundizar. Un informe sobre desarrollo humano en Chile 2024, que a mí me llama muchísimo la atención porque el título de este informe es ¿por qué nos cuesta cambiar? A nosotros los chilenos, un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile, que dice, por ejemplo, una de las cifras que entrega es que el 57% de los chilenos quiere cambios profundos, pero graduales. Hemos visto en los últimos años en nuestro país bastante la mención a cambios, grandes cambios de sistemas, grandes cambios de cómo se ve y cómo se vive en Chile. Pero nos cuestan esos cambios, parece. Y bueno, y para hablar de eso estamos con Maya Silvetti, investigadora coordinadora del Informe sobre Desarrollo Humano 2024, que está aquí con nosotros en el estudio. Maya, bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Dio muchísimo que hablar el informe y de alguna manera nos obligó a reflexionar, Maya, a partir de las palabras del presidente y a partir de las reacciones políticas y a partir de la connotación que se le dio en cómo somos y en qué estamos, digamos. Pero ese es un informe bien categórico en algunas materias, ¿no? ¿Qué te parece lo más relevante a ti? A ver, a mí algo que me parece muy interesante es que este informe parte con un diagnóstico que es parte de un consenso, que es Chile ha cambiado mucho. Nosotros en el informe no planteamos que Chile esté inmóvil. Chile ha sido muy dinámico y ha implementado transformaciones que han sido muy beneficiosas para el país. Pero también tenemos una dificultad objetiva para cambiar. Y aquí tenemos ejemplos que son muy claros: la reforma de pensiones, que lleva 3 gobiernos intentando concretarse, los fracasos de los procesos constitucionales y un largo etcétera también. Y lo importante es que la ciudadanía también percibe estas dificultades. El 59% de la población plantea que Chile ha empeorado, y algo interesante es que considera que, si bien Chile ha cambiado mucho, aquellos cambios profundos, esperados, así lo nombran en los grupos focales, en materia de derechos y protección social, no se han concretado. Y en eso es un punto importante. Ahora, a mí me encantan estos informes, sobre todo los porcentajes, no sé por qué. Me gustan mucho los porcentajes, siento que son fáciles también para aterrizar un poco los fenómenos que estamos viendo. Y bueno, tú decías en el fondo también que la situación del país ha empeorado según muchos, de hecho más de la mitad de los encuestados, pero aquí hay un punto importante hablando sobre todo de la reforma de pensiones, que el 67% de las personas considera que los mayores obstáculos están en los liderazgos políticos, y eso yo creo que es algo generalizado. Aquí obviamente es un 67%, pero yo tengo la impresión, no sé tú, que esto es algo que vemos hace rato. La sensación de la población es que queremos cambios, pero hay algunos sistemas, personas, autoridades que como que los frenan. Esa es un poco la sensación con la que yo creo la gente está. Efectivamente, y de hecho el informe plantea que una de las dificultades de la sociedad chilena para cambiar, en el fondo, tiene que ver con la relación entre ciudadanía, élites y movimientos sociales, con esta percepción de la ciudadanía de que quienes deberían impulsar los cambios que las personas demandan en el fondo, en vez de propiciarlos, se han transformado en obstáculos. La mayoría de la población, como tú planteas, Piedad, considera que los liderazgos políticos obstaculizan los acuerdos que requiere el país, que ponen por delante sus intereses electorales, que desconocen las necesidades de las personas, que privilegian sus ideologías políticas y que obstruyen cualquier reforma solo porque proviene del conglomerado o la coalición opuesta. Oye, Maya, cuando estaba en discusión esto la semana pasada en términos del cambio y cuál es la percepción de los chilenos con respecto a la clase política, como dices tú, pucha, uno tendría que reflexionar que después del estallido se produjo la gran opción de cambio para la sociedad chilena, que tuvimos 2 chances de cambiar, y que tuvimos 2 chances de cambiar en términos de una elección popular, digamos. Es decir, la gente determinó quiénes iban a hacer los cambios. Y aparentemente, de acuerdo a la misma opinión de la gente, se equivocó en las 2 opciones. Uh-huh. Pucha, la gente tiene las... entiendo que el estudio de repente puede establecer unos porcentajes sobre algunas materias, pero la gente tiene la sensación de que esa posibilidad de cambio se funó. Apareció mucho. Algo importante es que este estudio no es una encuesta, sino que tiene muchos métodos de investigación, distintos estudios, grupos focales, encuesta de opinión pública, encuesta de élites, estudio de movimientos sociales,
otros más también. Y en los grupos focales aparecía muy importante como la pérdida de una oportunidad, en el fondo. Y si nosotros miramos las emociones que predominan frente a la situación actual, vemos un declive en la esperanza de manera importante. En 10 años, porque tenemos datos comparados de hasta 30 años para atrás, pero establecemos muchas comparaciones con el último informe del 2015, de los tiempos de la politización, y al comparar con las emociones frente a la situación actual de ese año, vemos que disminuye de manera importante la esperanza. También vemos como ciertos aprendizajes que nosotros consideramos que tienen que ver con procesos de cambios fallidos. Por ejemplo, el valor de la gradualidad, los cambios profundos que demanda la ciudadanía y que desea la ciudadanía ahora se creen graduales. Eso también es una diferencia respecto de una década. Pero también, Aldo, tenemos resultados que son un poquito más sombríos y que puede verse con este fracaso de los 2 procesos constitucionales y que tiene que ver con el pesimismo. En 10 años se triplicaron las expectativas negativas sobre el futuro del país y disminuyeron de manera importante las expectativas positivas. Yo estaba viendo en los resultados también, o en la información que nos entrega este informe, las sensaciones también que han cambiado en el último tiempo, y eso era bien importante. Había aumentado, si no me equivoco, el miedo, había aumentado la esperanza, había bajado. Hay una sensación humana que ustedes pueden reflejar en el informe que es bien tremenda en ese sentido, porque me da la impresión que es algo que todos pensamos quizás o todos sentimos, generalizando por supuesto, pero que se vea tan tangible en un estudio hace que sea real, y eso igual incluso impacta también emocionalmente, ver que estamos todos con estas sensaciones. Creo que también aumentaba la sensación de inseguridad. Lamentablemente, en cuanto a emociones, había harto ahí que analizar. Sí, Piedad, y un dato que es bien interesante es cómo aumenta la percepción de que se puede hacer muy poco para cambiar el país, en el fondo. Como una frustración. Es como una impotencia, en el fondo. Una impotencia de que puedo hacer muy poco para cambiar el rumbo del país, en el fondo. Esa percepción de baja, que nosotros le llamamos baja agencia colectiva, ha aumentado de manera importante. Oye, Maya, ustedes tienen la posibilidad de comparar no solo con lo que pasó en Chile, sino que con lo que está pasando en otras partes. Y creo que va a llegar el día en que nuestra generación diga: nosotros tuvimos una pandemia, estuvimos encerrados durante un año y fue una cuestión que quebró de alguna manera el desarrollo lineal de nuestras vidas. ¿Qué pasó con la pandemia en Chile comparativamente con el resto del mundo? Nosotros no analizamos la pandemia directamente, pero sin duda los resultados de este informe tienen que analizarse a la luz de procesos sociales, políticos y bueno, que fue sanitario, pero que tuvo, como tú dices, Aldo, profundos impactos económicos y sociales. Y nosotros planteamos que este informe es valioso también por eso, porque es el primer informe que se hace después de una década, después del estallido, después de la pandemia y después de los procesos constituyentes. Algo que aparece importante es, por ejemplo, la disminución de la confianza en las personas. Estamos en mínimos históricos, y el interés por participar en organizaciones, en acciones colectivas organizadas, en el fondo. También estamos en mínimos históricos. Ahora, ¿hay algo que en el informe se pueda sacar como una especie de recomendación de qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta clave. Muy bien, Piedad. Muchas gracias, pero de verdad es una sensación también personal, o sea, porque uno lee esta información, insisto, uno tiene también esa sensación quizás nosotros también como periodistas que estamos un poco encima de todos los temas. Yo siempre pienso, mis amigas me dicen como, no, yo no, en la pandemia, para el estallido social, no, yo no veo noticias, y uno decía, a mí no me queda otra, y eso también impacta. Quizás por eso nuestra percepción también es un poco más frustrante, podríamos decir, porque estamos muy arriba de la información también. Pero, ¿qué podemos hacer con esto? El informe plantea soluciones, plantea cosas que pueden hacer, por ejemplo, las autoridades para cambiar estas sensaciones que tiene Chile y que podamos efectivamente generar estos cambios importantes pero graduales que busca la ciudadanía. El informe, algo importante es que el informe es un instrumento para generar debate, para estimular conversaciones más que para dar respuestas. En ese sentido, nosotros planteamos que nos interesa más generar preguntas, abrir preguntas que dar respuestas, pero el informe igual identifica un conjunto de condiciones que Chile debe construir para fortalecer las capacidades de la sociedad chilena para conducir cambios. Una de ellas es reparar la relación entre las élites, los liderazgos políticos y la ciudadanía. Dado que esa relación está en la base, en el fondo, de las dificultades que tiene Chile para cambiar, un primer paso es eso. Y para eso es clave, Piedad y Aldo, que los liderazgos políticos y las élites
aprendan a conocer, escuchen a la ciudadanía, con todos sus matices, con toda su ambivalencia. Algo que arroja este estudio, por ejemplo, es que el debate público, que es un debate de élites en el fondo, se estructura en torno a posiciones dicotómicas en el fondo. Estado-mercado, solidaridad-competencia, individuo-colectivo. Y lo que vemos en el informe es que los sueños de país, los cambios deseados, son bastante más mixtos y pragmáticos. No es que la ciudadanía quiera crecimiento económico o derecho social, quiere las dos cosas, quiere seguridad y quiere derechos sociales. Entonces, una primera cosa sería que las élites logren capturar y escuchar a la ciudadanía con todos estos matices. Pero también es importante reparar la confianza en las instituciones. Chile, la ciudadanía desconfía de las instituciones y especialmente del sistema político, pero para eso el informe plantea que es muy importante que el sistema político empiece a mostrar resultados visibles en materia de política social, que son los cambios que espera la ciudadanía, aquellos cambios que no se han cumplido. Y respecto, por ejemplo, más en la contingencia, con todo el debate que está habiendo ahora sobre la reforma del sistema político, el informe plantea que si esa reforma se produce sin avanzar, dar pasos concretos en temas de pensiones, por ejemplo, la ciudadanía lo va a leer como un ajuste autorreferente, como una nueva incapacidad para dar respuesta. Y hay otras condiciones por construir, mejorar la calidad del debate público, fortalecer la cultura política de la ciudadanía. Por ejemplo, que la ciudadanía aprenda que los cambios involucran costos, porque tenemos una ciudadanía muy poco dispuesta a asumir los costos de los cambios deseados. Que aprenda también que la sociedad es relevante para lograr los proyectos individuales. Un resultado importante que nosotros tenemos y que vemos que está en la base también de las dificultades de la sociedad chilena para cambiar, es que la ciudadanía tiende a disociar el futuro personal del futuro colectivo. Es como si para el logro de mis proyectos me bastara yo misma, en el fondo, y la sociedad y las oportunidades que la sociedad provee no fuesen relevantes. Y en ese sentido, porque es re importante escuchar a la gente. A partir de este informe sobre desarrollo humano 2024, Maya, y la relación, las autoridades están escuchando esto, ¿no? Me tiene contenta que el informe ha tenido una gran cobertura y ha sido materia de debate político. Yo he estado escuchando los medios, las radios, leyendo la prensa, y me parece que están prestando atención. Ahora, ojalá, esa es la expectativa que tenemos. Es parte del espíritu de hacer este informe, en el fondo de interpelar a las élites de manera de contribuir al desarrollo del país. Ahí yo creo que hay un tema importante, porque si pensamos que un 67% de los encuestados cree que son los liderazgos políticos los que están frenando estos cambios que la sociedad necesita, busca, hacia donde se quiere avanzar, es complejo, porque justamente esos liderazgos políticos son los que deberían avanzar en eso. Al mismo tiempo pasa que, y ahí ustedes en el informe también me imagino lo vieron, las personas que quieren o que lideran de una forma desde cero, o eso de que, claro, que se acabe esto y partamos de cero de otra cosa, al chileno como que tampoco le acomoda eso. También quiere una cierta seguridad en los cambios. O sea, ese es un hallazgo súper interesante y es una oportunidad que el informe identifica, que es la preferencia por cambios graduales. Hace 10 años no era así. Hace 10 años la preferencia mayoritaria era por cambios rápidos. Entonces el informe plantea que hay un aprendizaje de procesos de cambio recientes, o por lo menos intentos de cambio recientes, y que eso es positivo. Es una oportunidad que el informe identifica. También estamos con una ciudadanía ahora, lo que ve el informe, más realista. La mayoría considera que los cambios son una tarea de gran dificultad. ¿Y por qué nos parece una oportunidad esto? Porque es de alguna manera una protección frente a liderazgos populistas, estos liderazgos que llegan y dicen, no, pero si esto es muy fácil, la clase política no lo ha hecho porque no ha querido. Por eso nos parece que una ciudadanía realista, que reconoce las dificultades de ciertos cambios, es un recurso protector para la sociedad chilena. Maya, estamos cambiando a nivel planetario. En algunos sectores seguimos igual, sigue la guerra, pero hemos visto procesos políticos muy interesantes en Europa y fundamentalmente ahora en Estados Unidos. Te llevo una vez más al comparativo. ¿En Chile queremos lo mismo que quieren en todas partes o no? A ver, hay varios fenómenos que son globales también. Esta villanización o esta evaluación crítica del desempeño de los liderazgos políticos es un fenómeno global, no es un fenómeno exclusivo de Chile. La gracia del informe es que el informe lo analiza a la luz de las dinámicas sociopolíticas recientes, en el fondo. La desesperanza colectiva y la baja confianza en los liderazgos políticos también es un fenómeno global. Ahora, nosotros tenemos particularidades propias, como el estallido, los 2 intentos constitucionales, que yo creo que le dan otro cariz a estos procesos que son más globales.
Yo eso creo que es súper importante pensarlo también, porque lo que hemos visto ha sido, claro, liderazgos también disruptivos. No sé si decirlo de esta forma también, pero los extremos. O sea, hemos tenido liderazgos también que van, no sé, la última elección aquí en nuestro país fue súper de extremo. Se habló también mucho de un voto de no por el candidato, sino para que no salga el otro. Eso también habla de algo que quizás la sociedad... Es curioso porque se llega a ese tipo de elecciones, se llega a esos momentos porque hay un extremo de pensamientos, una distancia. Hoy en día estamos polarizados, eso es como una realidad y también, como lo decíamos, un poco global. Pero pasa también que llegamos a ese momento de una elección, por ejemplo, de ese tipo, y queremos algo más concreto, o sea, no concreto, queremos algo más... no sé si de centro es la palabra, pero algo no tan extremo. Ahí también hay algo extraño en el comportamiento de la sociedad en esa forma, ¿o no? A ver, las personas quieren cambios y quieren cambios profundos. La mayoría de la población, el 88%, quiere cambiar. Y eso es interesante también a la luz de ciertos diagnósticos que decían, miren, si los 2 procesos constituyentes finalmente fracasaron, es porque la ciudadanía no quiere cambio. No es así. El 88% de la gente quiere cambiar. Y el 67% quiere cambiar respecto del presente y del pasado. Es decir, quiere que las cosas en Chile sean distintas, ni como eran antes ni como son ahora. Eso también es interesante porque de alguna manera refuta los diagnósticos de que han estado presentes en el fondo, de que la sociedad quiere recuperar, de que Chile quiere recuperar un pasado perdido, por decirlo de alguna manera. No, la gente quiere algo diferente. Eso. Sí, yo creo que es importante también considerar eso en términos de lo que genera, porque política, al final también esto tiene que ver con la política, con quienes nos representan, y si muchas veces vamos a sentir que los liderazgos políticos son los que están truncando muchas veces estos cambios se habla mucho de la desafección también de las élites políticas con respecto a lo que vive la sociedad en el día a día, lo que vive, como se menciona también muchas veces, el ciudadano de pie, lo que vive la gente, que muchas veces necesita una representación política que les entregue herramientas para tener una vida mejor, para mejorar la calidad de vida. Hemos visto también el auge de lo que ha pasado con la seguridad. Yo no sé si también en el informe abordaron ese punto importante, que por ejemplo hoy en día se vienen elecciones en octubre municipales de gobernadores, elecciones en términos también regionales, se vienen unas presidenciales de las que ya estamos hablando, y el tema principal, a diferencia de otros años, de otras épocas, es la seguridad. Eso ha sido un impacto tremendo. No sé si en el informe también se abordó esa problemática que la gente, me imagino, ese sí es un cambio, no lo sé, quizás no tan gradual. Ahí quizás la gente en el fondo la sociedad busca un cambio más abrupto. El tema de la seguridad está súper presente en el informe, es una parte central de lo que funda en el fondo la percepción de que el país ha empeorado. Y está muy presente en las emociones, todo lo que tiene que ver con el miedo. El miedo se quintuplicó en 10 años, tiene que ver con una percepción de mucha inseguridad, de un país que ha cambiado mucho en ese sentido. Y efectivamente, dentro de los cambios, nosotros no analizamos en qué cambios se quieren... En qué ámbitos se quieren cambiar rápido, sino que vemos que la preferencia mayoritaria es por cambios más graduales. Pero el tema de la seguridad está súper presente y en los focus tiene una intensidad notable. Bien. Maya, gracias por venir, gracias por hacernos reflexionar sobre en qué estamos pensando y en la sociedad, y gracias por divulgar de manera tan eficiente este informe que tanto nos interesa. Sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Maya, que estés muy bien. De norte a sur, seguimos en País ADN. Kilómetros de temas por conversar. Claro. Puedo cantar esta canción, yo la bailaba en Zumba.